Amén. Así que estuvimos hablando de ese proceso. También estuvimos viendo las primeras señales en el cielo. En Apocalipsis capítulo 12 estuvimos viendo la señal de la mujer. Insisto, si usted no lo pudo ver, vaya al video anterior. Estuvimos abarcando bastante información sobre la señal del dragón escarlata, y ahí fue donde nos estuvimos deteniendo el domingo anterior, y desde ahí lo retomaremos. ¿Estamos listos? Amén. Dice, también apareció otra señal en el cielo. Ya habíamos hablado del significado en griego de la palabra señal y por qué es en el cielo, y que en la medida que ocurran estas señales en el cielo, van a haber unas manifestaciones en la tierra. Trataremos de siempre ir de forma paralela para entenderlo así. Y dice aquí un gran dragón. Ya hablamos del dragón. Escarlata fue donde nos quedamos, estableciendo que escarlata es o significa o implica o simboliza el color de la sangre, porque establecimos que Satanás desde el principio ha sido homicida. Y un homicida es una persona que derrama ¿qué? Sangre. Se ha derramado mucha sangre de personas inocentes que, al igual que Abel, murieron por ser justos, que al igual que Jesús murieron por ser justos. Cuando llevaron a Jesús delante de Pilato, no encontró razón alguna por la cual llevarlo a la sentencia de muerte, pero él estaba bien presionado por los religiosos de ese tiempo. Así que dice que se lavó las manos, y ese es el famoso dicho, ¿no? Me lavo las manos como Pilato, y optó por ceder a la presión de los mismos judíos, que sabemos que fueron quienes crucificaron a Cristo Jesús. Y dice claramente que al igual que siguieron a Jesús, nosotros también seremos ¿qué? Pues perseguidos. La Biblia lo dice. Jesús dice, si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Y la Biblia nos viene hablando de eso hace un rato ya. Dice claramente que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y vamos a partir desde ahí hablando de lo que representa o simboliza las 7 cabezas, que nos dice aquí la palabra, los 10 cuernos y estas diademas. Así que la palabra nos dice, porque siempre es la palabra la que nos ayuda a interpretar. El Espíritu Santo nos dejó la palabra para que pudiéramos interpretar lo que quiere decir esta palabra. Y estas cabezas, las cabezas siempre van a representar autoridad. Por eso Cristo murió, y dice la palabra que a partir de que Él murió, dice, ahora tú eres cabeza y no cola. Antes éramos cola, pero ahora dice que Él nos ha puesto por cabeza. Como Él es la cabeza de la iglesia, nosotros hemos sido puestos en posición de autoridad. No con nuestro nombre, sino con el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Y dice claramente aquí que habían 7 cabezas en este dragón, que dijimos que representaba ¿a quién? A Satanás, o a la figura de Satanás. Gracias. Voy a tratar de avanzar porque la tablet está con poca carga, no sé qué pasó, pero en el nombre de Jesús que resista. Amén. Claramente nos dice que las 7 cabezas implican autoridad, reyes o gobernantes. Y en este caso nos presenta los 7 reinos que han surgido y que surgirán en la historia de la humanidad. La palabra nos los presenta también en Apocalipsis, y aquí los vamos a ver. Dice, y son 7 reyes. ¿7 qué? Reyes. 5 de ellos ya han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Ya ahora no son 7, ahora son ¿qué? 8 que están aquí profetizados. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente
con la bestia. Así que estas 7 cabezas que vemos en la señal representada en este dragón color escarlata, representa estos siete reinos o principados que Satanás ha estado siempre rigiendo. Detrás de ellos siempre ha estado ¿quién? Satanás. Ya establecimos que quien está en control de este mundo es ¿quién? Satanás. Hasta la 7ª trompeta así será. Y la palabra nos habla de estos 7 reinos y se los voy a mencionar para los que estén tomando nota y vamos a ir interpretando lo que nos dice Apocalipsis 17. Todos ellos, todos sin fallar, son antisemitas y han sido siempre antisemitas. Dijimos que antisemitas es que odian ¿a quiénes? A los judíos, que han ido tras los judíos, que han atacado a los judíos. Tenemos de antes de Daniel, y después usted va a ver, y yo le voy a presentar aquí la estatua del sueño de Nabucodonosor. Pero aquí van a faltar 2, incluyendo también el anticristo, que sería el 8º, porque la cabeza, ¿son cuántas? 7. El anticristo sería la 8. Bendiciones. Hay alguien ahí. Así que aquí, antes de Daniel, para los que están tomando nota, tenemos a los egipcios y a los asirios. Son los 2 reinos que fueron antes de Daniel. Recuerde que Daniel escribe o parte el libro de Daniel luego de que ellos son exiliados. Recuerde, ¿verdad? Son exiliados ¿a dónde? A Babilonia. Y a partir de ese tiempo empiezan estos 4 imperios que se ven reflejados en la estatua del sueño de Nabucodonosor y que interpreta Daniel. Así que antes de Daniel serían los egipcios y los asirios. Luego de Daniel vendrían siendo el imperio de Babilonia, el imperio de los medos persas, ¿verdad? El imperio de los griegos y el imperio de los romanos. Cuando vemos la palabra, dice, de estos 7 reyes, 5 ya han que en los tiempos de Juan, cuando escribe el Apocalipsis, ya 5 de ellos habían caído. ¿Cuáles eran? Egipto, Asiria, los babilonios, los medos persas y los griegos. Ya habían que ya habían caído o ya habían pasado. Dice, uno es en el tiempo de Juan. ¿Quién estaba en ese momento? El imperio que estaba en ese momento vigente era ¿cuál? Usted me iba a escuchar también. Dice claramente 5 de ellos han caído. Uno es, que es el imperio romano. El otro aún no ha venido. Dice aquí, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, refiriéndose, y vuelvo a poner la estatua, a los 10 dedos de los pies que aún no han venido. Dice aquí, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º. porque era, recuerde que ya habíamos establecido que para el tiempo de Juan ya el abismo está cerrado, ¿no? No era o no estaba activo ese principado en ese momento, pero cuando esto acontezca, entonces vimos que en la trompeta número 6, el abismo va a ser ¿qué? Abierto, y entonces va a ser. Y ese principado estará también trabajando, comandado por la bestia, que es el anticristo. Y dice, y de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Ya lo vimos, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como rey juntamente. ¿Logramos entender la matemática de las 7 cabezas? Las 7 cabezas que representan la autoridad de 7 reyes, nos lo dijo la misma palabra, de 7 gobernantes. 5 ya han caído para el tiempo de Juan. Uno es, que es Roma. El otro aún no ha venido, que son las 10 naciones, y lo harán por breve tiempo. Y finalmente nos habla del 8º, que sería la bestia o el anticristo, que la palabra nos dice claramente en Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10
cuernos. Y en sus cuernos 10 es bien parecida a ¿quién? Al dragón. Porque como a Satanás le encanta imitar, y Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, la bestia dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque somos, miren las presentaciones que nos están haciendo aquí, de lo parecidos que son. Así que dice claramente que esa bestia representa el 8º reino. Los vimos ahí. Hasta ahora no tenemos dudas, ¿verdad que sí? Ahora bien, es importante que veamos que las 7 coronas del dragón están en sus cabezas, mientras que las 7 coronas de la bestia están en su ¿qué? En sus cuernos. Mire dónde lo está aquí. 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tiene 10 ¿qué? ¿Está bien? Así que detrás de cada reino o de cada imperio, como vimos, está ¿quién? El dragón. Esas son sus coronas. El dragón, y vemos aquí que la palabra nos está diciendo que Satanás es el que encabeza los imperios y el anticristo va a encabezar las 10 ¿qué? ¿Las 10 qué? Naciones, que estamos aquí viendo que hasta ahora se refiere como los 10 cuernos con las diademas. Amén. Seguimos aquí, dice Apocalipsis 12, versículo 4. Y su cola, la del dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y vamos a ir poco a poco con lo que nos está diciendo la palabra. Dice claramente, y su cola arrastraba. La palabra arrastraba viene del griego sirrei, que quiere decir barrer. ¿Qué hace Satanás con esa tercera parte de los ángeles que fueron con él? ¿Los qué? Los barre con ellos. Y después dice, y usa el verbo arrojó, que en el griego viene del griego evalén, que significa tirar al suelo con fuerza o restrayar, como le diríamos nosotros en el buen puertorriqueño. Y mire, lo que yo creo que usted ve aquí es que nos está diciendo el Apocalipsis es que Satanás no trata bien ni a los suyos. Esa tercera parte de los ángeles que se rebelaron con él, aquí nos está diciendo el trato que reciben ¿de quién? De Satanás. Es un trato bueno, es un trato cordial. Para que usted vea que ni siquiera los que le sirven o creen que están haciendo su voluntad, que realmente están haciendo la voluntad del enemigo, van a recibir buen trato. Por eso es que la paz del mundo es aparente. Por eso es que el éxito de los que no tienen a Dios es como es aparente. Porque Satanás no tiene favoritos. Satanás no tiene escogidos. Satanás quiere destruir a todo el mundo. Y ni siquiera a los que le colaboran directamente los trata ¿con qué? Con buen trato. Así que nadie en esta vida puede esperar que Satanás lo trate como bien, porque no es la naturaleza de quién, de él. Esa no es su naturaleza. El diablo, su naturaleza es que él es sin misericordia y que es desleal. Una de las cosas que más hoy día estamos viendo es que el reto más grande que tenemos como seres humanos es ser personas leales, ser personas rectas, ser personas íntegras. El reto más grande que está teniendo el ser humano es cuidar y mantener su palabra, es ser personas que respalden su palabra, es ser personas que haga votos y que guarde y respete esos ¿qué? Votos, porque estamos viendo cada vez más, de forma más clara y más rampante y de forma cada vez menos disimulada, que la naturaleza del enemigo se está viendo reflejada ¿dónde? En las personas. Por eso es que no puede haber o no podemos esperar de ellos buen trato, lealtad. Porque eso son cosas que solamente puede dar una persona que tiene ¿a quién? A Cristo. Y dice claramente que este es el trato que Satanás tiene con todos, incluyendo a los que supuestamente están de su lado y están de su bando. Y dice claramente, y mira lo que nos dice la palabra, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Y ya establecimos que esa mujer representa ¿qué? A Israel, de donde salió ¿quién? De donde nace Cristo.
Y finalmente dice, y ella dio a luz a un hijo que sabemos que es ¿quién? Jesucristo, que regirá con vara de hierro. O sea, que esta mujer dio a luz sí o sí. No importa que Satanás estaba ahí, expectante. Satanás estuvo ahí todo el tiempo desde que se anunció en Génesis que vendría una simiente, que aplastaría su simiente. Él estuvo todo el tiempo tratando de evitar que eso que eso sucediera. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra con esta simbología. Así que lo vemos y la palabra narra casi media docena de intentos fallidos de Satanás por evitar que Jesús naciese. Empezando por el hecho de que Caín elimina ¿a quién? A Abel. Y definitivamente, ¿verdad? Ya ahí vemos cómo se pone a prueba todo esto. Luego vemos el primer intento de alteración genética cuando los ángeles empiezan a estar ¿con quién? ¿Con qué propósito? Para alterar la genética de la simiente de la ¿qué? De la mujer. Vemos cuando el faraón quiso tomar a Sara por mujer, alterando o tratando de alterar nuevamente ¿qué? La genética de donde nacería Jesús. Vemos al faraón y a Herodes matando niños israelitas de menores de 2 años. Vemos cuando Amán prepara la horca o la orden en contra de Esther y los judíos para exterminarlos. Y finalmente vemos como Satanás, no pudiendo evitar que esto pasara, Jesús nace y entonces Satanás en un desespero, dice la palabra claramente que se mete en Judas. Sabemos quién es Judas. Se mete en Judas, él mismo, para vender ¿a quién? Para vender a Cristo y entregarlo a Roma, que en ese momento era el imperio que estaba ¿qué? Que representaba la espada. Aunque los judíos estaban allí y representaban y mantenían un valor religioso, quien realmente tenía la facultad de matar o de dictaminar muerte era ¿quién? Los romanos. Y vemos cómo entonces Satanás se mete en Judas, entrega a Jesús, los romanos finalmente se lavan las manos, se determina la muerte de Jesús y él, tramitando lo que para él era su victoria, no sabía que estaba tramitando su propia derrota. Así que definitivamente, ¿qué nos deja ver esto? Nos deja saber y nos confirma que Satanás no es omnisciente. Mira el que está a su lado y dice, Satanás no es omnisciente. No pudo impedir, siempre creía que estaba un paso adelante y ¿sabe cómo estaba? Un paso detrás. Dios establece una cosa y eso se da, ¿sí o sí? Y esto es lo que nos está diciendo Apocalipsis. Ella dio a luz como quiera, a pesar de todos los intentos fallidos de Satanás, del dragón, por evitar que sucediera. Y tuvo un hijo varón. Y dice, mire lo que nos está diciendo, y ya esto nos habla de en tiempo futuro, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la palabra que usa aquí, mire qué interesante, es regirá, pero en el griego original la palabra que utiliza es pastoreará. Porque aquí nos deja ver la palabra que Dios pastorea sus ovejas, Jesús pastorea sus ovejas, pero también va a pastorear ¿a quién? A los cabritos, ¿verdad que sí? Pero mire qué interesante, esta palabra pastorear viene del griego poimanei y dice claramente que lo hará con vara ¿de qué? Mire, lo dice ahí. ¿Con vara de qué? De hierro los regirá. Y mire, cuando usted busca el significado de lo que sería la vara de hierro, dice que no es lo mismo que el cayado. ¿Sabe lo que es el bastón del cayado? Es el bastón que usa para atraer ¿a quiénes? Al rebaño, a las ovejas cuando se están ¿qué? Desviando. Pero la vara no es lo mismo. La vara dice claramente que es un garrote que se utiliza para el depredador, para el que no es parte de la ¿qué? De esa manada. Y nos está diciendo que cuando llegue el momento, ese hijo varón va a regir o a pastorear a la iglesia, no, porque ¿dónde va a estar la iglesia allá? Así que en ese caso se refiere a todos los que estén aquí en la tierra, los va a pastorear, pero con vara de ¿qué?
de hierro. Y dice claramente, y nos lo revela también Apocalipsis 19, mírenlo aquí, versículos 13 y 15, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y dice claramente, y él, refiriéndose a Jesús, las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así que vemos que en efecto nos está diciendo que cuando esto acontezca, va a ser pastoreada lo que quede aquí, el remanente, pero no con un cayado, que es para las ovejas, que es lo que se está usando con nosotros ahora mismo, sino con vara de hierro. Y dice claramente que ese hijo fue arrebatado para Dios. ¿Cuánto tiempo duró su ministerio aquí? 3 años y medio. Así que mire lo que nos está diciendo la palabra, y eso lo vimos el cumplimiento de esa palabra en Hechos capítulo 1, versículo 6, donde se nos habla de la ascensión de Jesús. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que se nos confirma o se nos está diciendo en el Apocalipsis, en estos primeros versículos del capítulo 12, básicamente un recuento de ese proceso que nos trajo al mundo a Jesús, de cómo el mundo ha sufrido a través de todos estos reinados que han sido comandados ¿por quién? Por Satanás y regidos por Satanás con el único propósito ¿de qué? De impedir el nacimiento ¿de quién? De Jesús. Pero no lo pudo evitar. Y Jesús llegó, nació, cumplió con el plan que había sido establecido, ese plan de salvación que hoy permite que usted y yo estemos aquí y que seamos partícipes del nuevo pacto de la gracia, del nuevo pacto de la sangre de Cristo Jesús. Y después que cumplió con eso, fue que ascendido ¿a dónde? Al cielo. Y Dios dice la palabra que Él está sentado, ¿verdad? A la diestra del Padre. Y nos dice la palabra cómo su nombre fue exaltado y fue elevado hasta ¿qué? Hasta lo sumo. El más grande de los honores para el más grande sacrificio hecho en la humanidad. Celebra tu salvación porque Dios ha sido bueno, bueno, bueno. Nada que el enemigo haga puede impedir que el plan de Dios se cumpla. No lo pudo impedir con el nacimiento de Jesús y no lo puede impedir con tu vida. Porque tú le perteneces a Dios. Estás sellado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos está diciendo esta porción de la palabra en Apocalipsis 12. Y nos habla de ese proceso, pero también nos habla de lo que va a acontecer en el futuro. Con todos estos procesos que nos esperan aún, nosotros esperamos ver quizás alguna de esas señales para el cumplimiento de eso, pero nosotros no vamos a estar aquí. La fe de los cristianos es que creemos que ese arrebatamiento es antes o pre-tribulación, entendemos que vamos a estar ya ¿dónde? En el cielo. Así que mire lo que dice la palabra que va a ocurrir a continuación. En Apocalipsis 12, volvemos a Apocalipsis 12, versículo 6. Dice, y la mujer, que dijimos que es ¿qué? Israel.
que ya cumplió con ese propósito, ya trajo a Jesús ¿a quién? Al mundo. Y mire lo que dice, la mujer huyó al desierto, donde, mire qué interesante, donde tiene lugar preparado, ¿por quién? Se fue. Preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 3 años y medio. Si usted hace el cálculo, no le va a salir exactamente, por la razón de que este cálculo de día está hecho en años judíos. Y los años judíos tienen 360 días. ¿Por qué? Porque ellos siguen rigiendo su calendario por el calendario lunar. El de nosotros tiene 365 días más los años bisiestos. ¿De dónde lo recibimos? De Roma. Lo adoptamos del Papa Gregorio en el 1582. Le llaman el calendario gregoriano y es un calendario solar. No es lunar, sino que solar. Así que nos está diciendo la palabra, y aclarando ese dato, nos dice que Israel va a huir al desierto. ¿Cuándo es esto o en qué momento? ¿Qué está sucediendo en la tierra simultáneamente con estas señales que nos están mostrando en el cielo? Pues mire, simultáneamente el anticristo se revela. Recuerde que el anticristo tiene 3 años y medio que va a ser pichis and cream. Va a lograr resolver problemas que nunca se han logrado resolver en el mundo. Va a lograr que los judíos y los musulmanes se pongan de acuerdo y va a reconstruir el templo. Ya hemos visto todo eso, pero cuando nosotros estamos viendo esta parte que se nos está presentando del acontecimiento que se nos revela como espiritual, recuerde que al mismo tiempo en la tierra se están llevando procesos terrenales. Todo el tiempo, porque recuerde que le he dicho y le dije que hoy mismo está sucediendo, vamos en forma paralela. Lo que se ve aquí en la tierra, en el mundo natural y al mismo tiempo hay una guerra continua que se está dando ¿dónde? En el mundo espiritual, en el segundo cielo, y sabemos que veremos cosas que, miren, todavía nos falta ver cosas. Así que tenemos que estar debidamente debidamente preparados. Así que en esos 365 días que el anticristo va a romper ese pacto de paz y va a empezar a perseguir a todos los judíos, vamos a ver que en esos son los mismos 3.5 o 3 años y medio de años que estarán los 2 testigos predicando y siendo perseguidos, y vamos a ver que ese mismo tiempo es el tiempo que va a durar Israel escondido. ¿Escondido de quién? De la persecución del anticristo. ¿Estamos ahí? Así que es bien importante y mire lo que nos está diciendo la palabra. Ya la palabra nos había sido narrada estos acontecimientos. Mire, y nos da más información. Isaías 16, voy a leer el versículo 1 y después el 3 y el 4. En Isaías dice, enviad cordero al Señor de la tierra desde Selá del desierto. La única palabra que nos dijo Apocalipsis es que iban a huir ¿a dónde? Al desierto. Ahora nos dice ¿a dónde? En el desierto se va a ir el pueblo ¿de qué? De Israel, y nos dice Selá. Selá significa roca y hoy día es la ciudad de Petra. Está búsquela en el mapa. Geográficamente se le conoce como la ciudad de Petra, fue nombrada así por los romanos. Y mire lo que dice: reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a ¿quiénes van a ser los desterrados? Los que están huyendo, los israelitas, ¿no? Y dice, no entregues a los que andan errantes, moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre
la tierra. Satanás va a ir tras ¿quién? Tras Israel, tras los que estén aquí en la tierra. Y dice claramente que Dios les prepara ¿qué? Un lugar geográficamente establecido para que ellos se escondan. Y aquí nos presenta a Moab. Mire qué interesante. La ciudad de Petra fue levantada por los edomitas en los desiertos de Moab, que hoy día es Jordania. ¿Hoy día es qué? Jordania. Es una ciudad amurallada con un pasadizo interior, que es el único lugar por donde se puede entrar, donde caben apenas 2 personas caminando. Y se dice que hoy día esos pasadizos están siendo preparados, se les están haciendo unos orificios donde se están incrustando rollitos de papel con porciones de la palabra escritas en el hebreo. ¿Para ponerlos ¿dónde? En esos lugares, para que esos judíos, cuando lleguen ahí, esos israelíes de Israel, la ciudad de Israel, tenga ¿qué? Tenga la palabra para ser sustentado, porque cuando Dios habla de nuestro sustento, dice que nuestro sustento es ¿qué? La palabra. Y vemos claramente lo que nos está diciendo aquí la palabra. Entonces, es bien interesante, los edomitas y los moabitas son descendientes de Lot, que Lot era el sobrino ¿de quién? De Abraham, ¿verdad que sí? Y ellos nacieron de las hijas de Lot. Si usted va a la Biblia y la estudia, usted sabe que las hijas de Lot embriagan a Lot y tienen relaciones con él, y de esas relaciones salen lo que son los moabitas y los que son los edomitas. Y ese es el lugar establecido por la palabra, en donde nos dice, y usted lo está leyendo, que ahí es donde se va a esconder ¿quién? Israel. Está siendo preparado por Dios para eso. Mire lo que dice Daniel 11:41. Pero al cabo del tiempo, cuando el tiempo se cumpla, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab. Así que vemos que el anticristo va a destruirlo todo, menos esos lugares donde van a estar, o ya fue establecido que se va a esconder ¿quién? Va a asolar con todo, y aquí lo dice, pero estas escaparán de su mano. Edom y Moab. Mira lo que dice Isaías 26, del 20 al 21. Anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación ¿de quién? La indignación del anticristo. Vamos a ver más adelante que ese es el momento específico, luego de la batalla que se nos va a presentar en el cielo, donde Satanás va a ser derrotado con sus ángeles y van a ser lanzados ¿a dónde? A la tierra. Y en su enojo y en su despecho van tras ¿quién? Tras el pueblo de Dios. Así que mire qué interesante, dice, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella. Así que, ¿qué viene a hacer Dios? Justicia. Y no encubrirá ya más a sus muertos. Así que mire qué interesante lo que nos está diciendo claramente, es que Dios está en control y que ya todo está debidamente establecido. Pero si usted no estudia la palabra, si usted ve que dice envíen cordero a Selá, y tú dices, ¿y qué es Selá? Pues mire, Selá es Petra. ¿Y dónde está Petra? En Jordania. Y ya está establecido que son las naciones que van a escapar de la mano ¿de quién? Del anticristo. Todo está debidamente
establecida. Yo le había dicho y se lo repito, en el cielo no hay reuniones de emergencia. Esas las tenemos nosotros. En la escuela mía hay un montón. Usted va a la escuela y tenemos que reunirnos, hay reunión, porque siempre hay que emergencias, situaciones, crisis, problemas. En el cielo eso no pasa. Yo quiero que usted sepa que ya el cielo está claro de cada parte de esta historia. Ya esta historia fue escrita. Y aquel que puede ir en todos los tiempos porque es eterno, que conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro y se mueve a través de toda la línea del tiempo, porque Él es eterno, ya estableció todas y cada una de las cosas que iban a acontecer. Y en ese proceso siempre cuida de los suyos. Siempre cuida de los suyos. Lo hizo con Israel 40 años en el desierto a pesar de su desobediencia. Lo hizo con Adán y Eva después de su desobediencia. ¿Siguió qué? Cuidándolos, los vistió, les dio un nuevo lugar donde estar. No acabó con ellos, no los fulminó. Lo hizo con Elías cuando cerró el cielo por 3 años. ¿Qué hizo? Ven, te voy a qué, a cuidar, y le enviaba qué, alimento. ¿Con los qué? Mire, lo hace con nosotros. El Señor cuida de ti. Dios te ha demostrado que cuida de ti. Dios te ha provisto todo lo que necesitas. Lo sigue haciendo con nosotros y la palabra nos deja saber que lo volverá a hacer con Israel. Él cuidará de su remanente aquí en la tierra. Y ya, mientras lo escribía, lo escribió Isaías. En Isaías ya está escrito que se estaban haciendo preparativos desde ese entonces. ¿Para qué? Para este acontecimiento que aún no ha ocurrido. Si eso usted no lo asombra, tanto como el fiel cumplimiento de cada uno de estos imperios, de cada uno de estos reinos, cumpliendo con las visiones de Daniel, cumpliendo con las fechas, literalmente, del almanaque mundial, no sé qué más nos puede dejar saber a ciencia cierta que Dios está en control de todo. Y que si hasta ahora todo ha ocurrido como Él lo dijo, entonces significa que todo lo que aún está por ocurrir, así mismo será. Sin que nadie pueda evitarlo de ninguna manera. Y usted y yo somos parte de eso. Y usted y yo estamos aquí para seguir diciéndole al mundo que todavía hay tiempo. Mire, usted no va a evitar que el barco se hunda, pero usted está aquí como sal de la tierra para evitar que esto llegue a niveles de corrupción tan elevados que sea imposible vivir. Porque Dios quiere para nosotros también que vivamos quieta y reposadamente. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros estamos aquí evitando que esa putrefacción, que esa inmoralidad llegue a unos niveles tan y tan elevados que sea imposible para nosotros estar aquí bien. Y Dios no quiere eso para nosotros. Pero de que lo que está escrito va a ocurrir, va a ocurrir. De que el barco se va a hundir, se va a hundir. ¿Usted está entendiendo lo que nos está diciendo la palabra y cómo a través de esta simbología, que si no entramos en ella y no la escudriñamos, no lo podemos lograr entender, nos reafirma y nos confirma que nada es cuestión del azar. Nada ocurre por casualidad. Nada ocurre. Que usted hoy esté aquí no es que casualidad. Que el Señor cuida de los suyos, que Dios cuida de los suyos. Amén. Así que mira qué maravilloso es lo que nos está diciendo la palabra. Amén. Así que
vemos claramente que esos son tiempos en los que el anticristo pues se va a enojar contra Israel de forma extrema. ¿Por qué? Y ahora vamos acá. Mire lo que nos dice Apocalipsis. Esto va como un back and forward. Apocalipsis 12, voy al versículo 7, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Dónde está esta visión otra vez? ¿Del ámbito qué? Espiritual o celestial. Y esta batalla cósmica en el cielo dice que aquí, y aquí te presentan quiénes son los que van a estar ahí batallando. Y te dice que son Miguel, lo voy a ir, ¿no? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban contra el dragón y sus... Así que esto es una pelea, ¿de qué? De ángeles y arcángeles. Sabemos que Miguel, la palabra nos los ha presentado como el arcángel, capitán del ejército celestial y protector de Israel. Importante, protector de Israel. La palabra nos lo reveló en Daniel capítulo 10, versículo 13, cuando viene el ángel Gabriel donde Daniel le dice: yo salí para acá con el mensaje hace tiempo, pero tuve ¿cuántos días luchando? 21 días luchando en el segundo cielo con este principado que no me dejaba ¿qué? Entregarte el mensaje. Tuve que pedirle ayuda ¿a quién? Tuve que pedirle ayuda a Miguel para que viniera y me diera una mano aquí. Así que mire qué interesante. Después nos presenta a Miguel nuevamente en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9, en disputa con el enemigo por el cuerpo de ¿quién? De Moisés. Así que ya Miguel para nosotros no es un desconocido. El arcángel Miguel es el capitán, porque sabemos que el cielo tiene orden, ¿verdad que sí? De igual forma, hemos visto hasta ahora que el enemigo y el infierno también tiene ¿qué? Su jerarquía. Y aquí nos está presentando ambas jerarquías que van a luchar a nivel ¿cómo? Espiritual, a nivel celestial. Mírelo aquí. Entonces, esto se entiende que va a ocurrir al inicio de la gran tribulación, que ya sería y coincide con cuando el anticristo rompe con el ¿qué? Rompe con el contrato o con el convenio de paz, y ahora todo se vuelve ¿qué? Persecución y guerra, ya no de forma solapada, ¿verdad? Ni con sabiduría que resuelve enigmas, sino de forma ¿qué? Rampante, de forma hostil, de forma agresiva y desleal, porque esa es la naturaleza ¿de quién? Del enemigo. Y el que ha visto al anticristo, ¿ha visto a quién? Al dragón. Porque como él está el copión, se copia de Jesús, que dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque ellos todo el tiempo quieren imitar a quién. Y ya muy pronto vamos a ver que se levanta la tercera parte de esa trinidad imitadora, que es el falso ¿qué? Profeta. Porque es que Satanás quiere imitar a Dios en todo. Él es un falsificador, un imitador. Así que mire lo que nos dice aquí, y muy interesante. Dice: pero no, este es el resultado. Hay una guerra cósmica entre Satanás y sus ángeles, entre Miguel y sus ángeles, pero nos dice rápidamente el resultado. Dice: no prevalecieron. En el griego dice que la palabra es ischizan. No tuvieron la suficiente fuerza para enfrentar ¿a quién? A Miguel y a su ejército. Dice: no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. ¿Dónde? En el cielo. Así que no solamente no prevalecieron, sino que son ¿qué? Echados, ya no hay lugar para ellos. Y dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aleluya. ¿Usted quiere saber por qué era la ira de Satanás ahora contra los judíos? Nada más y nada menos porque fue echado del cielo. Mire qué interesante, y nos dice claramente
no prevalecieron, no tuvieron la suficiente fuerza. Y dice, fue lanzado, y nos habla de sus nombres, nos presenta nuevamente el gran dragón, en el griego Jodracón Omega, en su última forma. Porque esa fue su última forma revelada a nosotros en el libro de ¿qué? De Apocalipsis, el dragón, al final. Pero luego dice, serpiente ¿qué? Antigua, en el griego Ófice Arcai, en su primera forma. Así que te dice claramente que fueron echados, y luego te habla de su naturaleza, el diablo, del griego diabolos, que significa calumniador, que significa difamador, y luego dice Satanás, del hebreo Satán, que significa adversario, contrincante. En toda su forma y en todos sus nombres fue echado del cielo. En todas sus facultades, en todo lo que Él puede hacer en el cielo, ya le es imposible. Le es imposible acusarnos, difamarnos, le es imposible hacer lo que Él le venga en gana. Así que mire lo que nos está diciendo la palabra. Esto es algo que nos dice a nosotros que nuestra victoria está garantizada. Está garantizada hoy y también está garantizada en la eternidad. No puede prevalecer el enemigo cuando se trata del ejército de Jesucristo. No puede prevalecer el adversario cuando lucha contra el ejército de Jesucristo. Por eso es que la Biblia nos llama a estar firmes, con la armadura espiritual bien puesta. Todos los días. Aunque Cristo ganó nuestra victoria espiritualmente, físicamente seguimos en pie de lucha. Aún el mundo está bajo el control del enemigo, del maligno, y así va a ser, y la palabra nos está diciendo que así va a ser hasta la séptima trompeta, que es cuando físicamente todos los reinos pasarán a manos de ¿quién? De Cristo, de Dios y de su Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Y dice claramente, el cual engaña a el mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? Ya, expulsado del cielo. Entonces mire lo que continúa la palabra diciendo en Apocalipsis 12. Se abre un tiempo de una proclama. ¿Sabe lo que es una proclama, verdad? Una proclama celestial. Y dice así, el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Pero esta salvación no es la salvación que ya Jesús ganó para nosotros de expiación, sino que viene del griego soteria y significa liberación de la potestad satánica, del mal y de la acusación. Hasta ese momento llegó. Y dice claramente, ha venido la salvación, el poder, que en este caso es el dunamis de Dios, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador, en griego, categoros, el que hace acusaciones legales en contra de nosotros. Fuera el acusador de nuestros hermanos. Y cuando dice nuestros hermanos, nos deja saber que esto no lo está diciendo un ángel. Porque los ángeles se llaman consiervos nuestros, y lo vamos a ver más adelante. Así que esto definitivamente debe ser uno de esos 24 ancianos que estaba allí, ¿verdad? Delante del trono de Dios. O probablemente alguna de las voces de esos que claman justicia y están esperando, ¿verdad?, que se haga justicia. Dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Se acabó la acusación de día. Satanás es echado fuera, es expulsado, ya no tiene más acceso delante de ¿quién?
de Dios. Pero ese es en ese entonces, en el futuro, cuando esto acontezca. Esto nos está diciendo que hoy por hoy, todavía el acusador, el que presenta caso legal en contra nuestra, se presenta todos los días delante de Dios pidiendo tu cabeza y la mía. Y yo quiero que usted entienda, esto es algo bien, bien importante. Nosotros habíamos visto cómo la palabra nos enseña que cuando Dios venga a hacer justicia y juicio, usa la palabra y Él presentará caso legal. Y toda esta terminología legal es tan seria como lo es en cualquier tribunal de este país o de cualquier país. Lo que estamos viviendo hoy día son constantemente en el ámbito espiritual procesos legales que Satanás presenta delante de Dios en tu contra y en la mía. Así de serio es el asunto. Pero gloria a Dios que la palabra dice que tenemos abogado. Y la palabra que usa es abogado, que se presenta delante de Dios. Y cuando Satanás va, y Satanás puede ser el padre de toda mentira, pero él sabe que delante de Dios tiene que ir diciendo la verdad, porque Dios lo sabe. Y cuando él va con algo que tú y yo hicimos de verdad. Y dice, ¿te fijaste lo que hizo fulano? Exijo legalmente su cabeza, porque ha pecado. Pero fulano va y se arrepiente y se lava con la sangre de Cristo otra vez, y Dios le dice, ¿dónde está el abogado? Y ahí se levanta Jesús y dice, aquí está el abogado. Hijo mío, ha sido lavado por mi sangre, ha sido justificado con mi sangre, y Dios dice, se acabó el caso. Que no se te olvide nunca confesar tus pecados, arrepentirte y volverte a Cristo. Porque si no lo haces, Satanás no desiste de pedir tu cabeza. Siempre la Biblia nos llama y nos enseña a orar pidiendo perdón. La oración que nos dejó Jesús dice, perdona nuestra ofensa. Todos los días debemos de venir delante del Padre y decirle, pequé, fallé, todos los días, porque día y noche Satanás está pendiente a lo que tú haces para ir a pedir ¿qué? Tu cabeza. Gloria a Dios por la sangre de Cristo, que es nuestro abogado, que va delante de Él y dice, aquí no hay caso, Él está lavado con mi sangre, que fue derramada, sangre pura, es mío. Usted a lo mejor no entiende lo que yo quisiera que usted entendiera a cabalidad este asunto, porque es tan serio como que usted tuviera un caso legal en el tribunal, o más serio todavía. ¿Usted sabe lo difícil o lo imprudente que es presentarse en un tribunal sin abogado? ¿Usted entiende lo que usted va a un caso donde se le está acusando de algo que usted hizo o no hizo y sin abogado? ¿Eso es caso qué? Perdido. Todo el que vive en esta vida sin Jesús como su abogado, su caso está perdido. Porque no hay nadie con la santidad suficiente para que Satanás no presente argumento de él. Y eso lo dice la palabra. Que el que dice que no miente ya es que mentiroso. Amén. Y dice que Satanás, cuando ese momento llegue, va a ser lanzado, ya no va a poder acusar, ya no va a poder presentar caso legal, ya no va a poder hacer ningún tipo de función delante de ¿quién? De Dios. Continúa la proclama en el versículo 11 y dice, y ellos le han vencido. ¿Dónde están los vencedores aquí? ¿Dónde están los vencedores aquí? Cuando dice ellos le han vencido, habla de nosotros. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos,
cielos y los que moráis en ellos. Ay, aquí está el tercer ay. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y aquí está el tercer ay, el de la séptima trompeta. Mire cuánto se ha dilatado el asunto para explicarnos que hay un proceso celestial que se va a estar llevando a cabo en el cielo y al mismo tiempo va a tener repercusiones significativas. ¿Dónde? En la tierra. Porque al ser lanzado él y sus ángeles del cielo, mire, él viene para la tierra con un despecho. Si usted cree que una mujer despechada es peligrosa, imagínese la furia con la que va a bajar ese diablo para acá. Y ahí es donde la Biblia nos habla de esos 3 años y medio de persecución férrea, agresiva contra Israel, con despecho porque cayó humillado, fue derrotado. ¿Fue qué? Imagínense el despecho. ¿Me acaban de qué? No, ¿acaban de qué? De derrotar, nos sacaron del cielo, hemos sido expulsados del cielo. Con gran desenfreno, porque dice que le queda poco ¿qué? Cuando tú tienes poco tiempo te llevas enredado lo que se meta por el medio, ¿verdad que sí? Cuando a usted se le queda algo en su casa y usted tuvo que virar a buscarlo, usted va directo hacia eso. Si algo está en el medio, ¿qué pasa? Si hay que llevárselo, se lo lleva. Así mismo va a estar el diablo, va a estar que se lleve a todo el que ¿qué? A todo el que pueda se lo va a llevar ¿qué? Mientras tanto, ¿dónde va a estar Israel? No, en Petra. En Petra, escondido. ¿Por quién? Por Dios, que ya está preparado el lugar que ellos van a necesitar para esconderse ¿de quién? Del diablo, que viene a arrasar con todo. Lo vimos en Daniel 9 cuando se nos establece que será violado el pacto de paz y acto seguido se desata lo que es la persecución. Y eso se le conoce en muchos estudios, se le ha llamado la ira de Satanás. Porque como están enfrentando la ira de ¿quién? El Apocalipsis nos habla del juicio y de la ira de Dios, así que Satanás como es copión, porque él es un ¿qué? Un copión, un imitador, pues algunos estudiosos le han llamado a esto lo que es la ira ¿de quién? De Satanás, y aquí lo dice, el diablo ha descendido con gran, lo ve ahí, a ver qué se fue, el diablo ha descendido con gran ira. ¿Sabe lo que es una persona iracunda? No está molesta, no está enojada. Para los que no conocen la diferencia, el enojo no es una mala emoción. El enojo está en nosotros y fue puesta en nosotros para procurar justicia. Nos enojamos cuando algo nos parece injusto. Se da de forma automática. Esto es injusto, yo me enojo. Pero cuando el enojo se sale de control, se convierte en ira. Ya la ira no es una emoción, ya la ira es una energía negativa. Y cuando yo hablo de energía, entonces significa que está energizado por ¿quién? ¿Quién energiza con ira? El enemigo. Y sabemos que no termina bien. Así que aquí nos está diciendo la palabra que él va a tener una gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que lo vamos a dejar ahí por hoy. Para no entrar en el próximo, porque esta profundidad, ¿verdad?, del asunto. Es bien importante que nosotros entendamos que Dios está cuidando de nosotros todo el tiempo. Mire, nosotros estamos hablando de esta porción de la palabra porque la Biblia nos llama a predicar y a enseñar del Apocalipsis. En honestidad, le digo que yo misma he quedado sorprendida
de la revelación que nos da la palabra sobre estos últimos tiempos. No hay un ápice, no hay nada de inquietud en mí, al contrario, hay confianza y hay paz en las manos de Dios, debemos estar confiados. Ningún cristiano que realmente esté viviendo la vida que Dios espera que viva, debe tener temor. Ningún cristiano que se esté esforzando diariamente por cumplir con Dios y vivir de la forma que Él espera, debe tener temor, porque nuestra salvación está asegurada. Y nosotros nos vamos con el Señor. Es bien importante que entendamos que Dios ha cuidado, cuida y cuidará de los suyos siempre. No debemos tener temor y hermano, en la medida que el tiempo se acerque más, las cosas se van a poner más serias. En la medida que el tiempo avanza más, y usted lo está viendo, el tono del color está cambiando en la tierra y lo que ya no aguanta la tierra y entre los distintos reinos de este mundo, de distintas naciones de este mundo. Ya está escrito. Pero nosotros debemos estar confiados en Dios. Nosotros debemos estar seguros en Dios. Nosotros debemos todos los días reafirmarnos en Él. Todos los días reafirmar nuestro pacto con Él. Todos los días vestirnos con la armadura de Dios y presentarnos como hacen en el ejército, que todas las mañanas tienen que presentarse y decirle al superior, estoy listo para hoy. Todos los días nosotros tenemos que ponernos la armadura y decirle a Dios, estoy listo para hoy. Esto es bien importante que lo entendamos, porque no estamos en tiempos de perder el tiempo, perdonando la redundancia. Estamos en tiempo de decirle a Dios, estoy listo para hoy. ¿Qué es lo de hoy? Estoy listo para mañana. No podemos darnos el lujo de despegarnos un solo día de su voluntad. No en tiempos como estos. Pero vivimos confiados, vivimos seguros, porque Dios es bueno y su misericordia para siempre. Amén. Y hasta ahora nos hemos visto resguardados bajo sus alas. Amén. Vamos a estar de pie. Yo le invito a que si usted, ¿verdad? No ha podido ver alguno de los mensajes, vaya, lo vea. Es importante porque si yo hago resúmenes, pues como que no vamos avanzando. ¿Sí? Como yo veo que ustedes están cumpliendo y vienen aquí fielmente todos los domingos, mire, eso es importante. El compromiso es importante. Hay mucha gente buscando emociones espirituales. No está mal. Usted va a las cosas, eso está bien, que usted vaya, se goce con sus hermanos, pero también hay que crecer en la palabra y tener convicción de la palabra. Porque lo que te impresiona espiritualmente, si no lo acompañas con la palabra, a los 3 días desaparece. Lo que hace que crezcamos, lo que hace que realmente demos frutos como cristianos, es el compromiso, la perseverancia y la convicción. Y la convicción solo es resultado de la palabra día tras día, tras día, tras día. Tenemos que ser firmes. Si usted todavía está luchando con algún tipo de inestabilidad espiritual, usted declárese más que victorioso, renueve su pacto cada día y dígale a Dios, yo voy a estar firme. Yo voy a estar firme. Y vamos a ir en pos de lo que Dios ya estableció. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Somos soldados tuyos, estamos preparados. Estamos en tus filas, preparados para todas las cosas, las tareas que tú ya has establecido de la fundación del mundo para nosotros. Nos rendimos delante de ti. Tú nos has dado victoria a través de la sangre de Jesucristo.
Somos más que victoriosos, somos más que vencedores. Ninguna arma forjada en contra nuestra puede prosperar. Gracias por tu cuidado, gracias por tu protección y gracias por tu palabra que nos confirma que tú eres el Dios todopoderoso, el alfa, la omega, el principio y el fin. Te adoraremos eternamente. Amén. Sean todos bendecidos.